Buenos días a todos, gracias por sintonizarnos, gracias a mis compañeros en el panel. Vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible y tratar de cubrir el mayor contenido posible que les sea de utilidad. Eh, la idea de este panel surge porque, pues, dadas las últimas noticias y el crecimiento acelerado que hemos visto en el ecosistema emprendedor en los últimos 24 meses, pues llama mucho la atención, hay muchas valuaciones muy importantes, ha habido varios unicornios declarados y muchas empresas que no necesariamente han llegado o su objetivo es llegar a una evaluación de $1 billón, pero siguen creciendo de manera muy acelerada, ¿no? Por distintas condiciones de mercado. Y habrá que hablar de las condiciones futuras de mercado y acceso a capital, pero bueno, al menos hablemos ahora de lo que sí hay y de lo que sí estamos viendo. Entonces, quiero dar la bienvenida a todos los que están conmigo en el panel, hacer esto una conversación lo más rica posible y tratar de dar y sintetizar a la audiencia pues, puntos que pudieran poner atención, que sean relevantes para ellos, ¿no? Entonces, tenemos una serie de preguntas, este es una guía, pero en realidad lo que queremos hacer es una conversación que nos permita, pues al final a la audiencia que pueda generar sus propias conclusiones. Entonces, quisiera empezar con Omar, este, cofundador de Joker. Si nos cuentas muy rápido, este, ¿cuál es tu perspectiva del ecosistema de startups y el surgimiento de estos primeros unicornios en México? Y también, para los que no conocen, los 25 segundos de speech de qué es Joker, y cómo está cambiando el modelo de servicio en México. Adelante, Omar. Claro, mil gracias, Ulrich. Bueno, en Joker somos un supermercado en minutos. Entregamos fruta, verdura, pollo, queso, todo súper en menos de 20 minutos. Eso es lo que hacemos. Tenemos dark stores en distintas zonas de las ciudades en donde estamos. Entramos en 6 países, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, dentro de este país. Y pues lo que hemos hecho. Y bueno, del ecosistema de startup, a ver, al final hay mucho ruido, ¿no? Detrás de esto unicornio, más la situación actual. Y al final pues sí, una validación de mercado, ¿no? El tener un estatus unicornio es una validación en donde, pues, tu modelo y tu negocio tiene un potencial porque primero ya hiciste, pues ya tuviste market fit, es decir, ya la gente, los clientes, ya hubo cierto público que ya adopta tu servicio y le ve el valor. Y segundo, pues es escalable, es decir, lo puedes replicar de una forma acelerada, ¿no? Debe verse simplemente como una validación del mercado. Yo no considero que debe verse como un milestone, porque al final son factores externos, como hoy lo estamos viviendo, que no se controlan como para poder evaluarte o no. Más bien creo que todos nos tenemos que enfocar en cómo generamos valor al cliente, en cuántos clientes están sonriendo por lo que estás haciendo y si tu negocio es sostenible en el tiempo. Y sostenibilidad no solo económicamente, es decir, que por cada orden pues ganes dinero, ¿no? Que es la premisa de cualquier negocio y que luego en este mundo tan acelerado de startups y distintos modelos se nos olvida que al final del día un negocio tiene que ganar dinero. Y segundo, sostenible, pues con el ecosistema y con el mundo, ¿no? Ya hoy creo que es un must tratar de regresarle algo al mundo, ser ecológicos y socialmente responsables. Entonces, creo que eso es algo que luego se nos ha olvidado y tenemos que hacer doble clic. Y en México, bueno, como me estabas preguntando, Ulrich, pues claro que ha habido una ola gigante porque pues la TAM es un oasis para todos los fondos de inversión y México pues era uno de los países más grandes de la TAM, bueno, junto con Brasil si lo consideramos la TAM, lo es, ¿no? Más uno porque pues un mercado en donde todavía pues la adopción de e-commerce es bien chiquita, entonces el potencial es enorme. Y dos, pues viendo con otros mercados, dando las situaciones actuales en Europa, pues con una guerra por ahí, Estados Unidos con inflación, pues se voltean a Latinoamérica y es una joya, ¿no? Entonces hoy más que nunca hay mucho apetito independientemente de la situación externa macroeconómica con la que vivimos. Muchas gracias, Omar. Bueno, claramente con lo que estamos viviendo, COVID y la adopción digital, esta que parece que la conclusión es que nos adelantó 5 años. Bueno, pues hay que aprovechar esos 5 años y ver cómo los clientes cambiaron y cambiaron sus necesidades. Y lo que tú dices, esto que es product market fit, que es que los clientes realmente compren lo que tienes y pues la única limitante para vender más es tu propia capacidad de crecer.
Me quiero pasar con Rubén, con Alejandro y con Carlos, que están en sectores que México es tradicionalmente sectores muy concentrados, ¿no? Sectores como el sector financiero y como el sector de retail y del consumo de autoservicios, donde tienes grandes jugadores. En servicios financieros tienes 5 grandes bancos que tienen 85-87% del mercado, y en autoconsumo pues tienes una gran marca que concentra mucho y otras 4 marcas entre esas 5 también tienen un mercado muy concentrado. Y desde estas compañías, desde Belvo, desde RTM, y desde Justo, están tratando de romper industrias que tienen muchísimo músculo y muchísimos ceros en las cuentas de bancos. Entonces mi pregunta para ellos es, ¿cuáles han sido los retos para ser disruptivos en un mercado tradicional y un poco crecer en estas épocas de incertidumbre, ¿no? Entonces, si quieres empezamos con Rubén de RTM y luego seguimos con Alejandro de Belbo y luego si quieres seguimos con Carlos de Justo. Adelante. Gracias, Ulrich. Y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Pues obviamente en América Latina es muy común ver a, a industrias súper consolidadas en números de participantes reducidos. En cada país se dio la situación de forma similar a México, donde pues por muchísimo tiempo no hubo mucha competencia y entonces estos megabancos, por ejemplo, pues se comieron todo el mercado. Y creo que de cierta forma eso da pie a que vengan empresas de todo tipo a deshacer el concepto es unbundling, a deshacer el mercado o a quitarles una porción del mercado a las empresas que de cierta forma, de forma muy genérica, atienden a muchísima gente. Y entonces creo que en la época de la hiperpersonalización, donde nosotros como consumidores estamos súper acostumbrados a tener productos que estén súper customizados a lo que nosotros queremos, hay muchísimo espacio para atacar segmentos súper específicos que los jugadores grandes atienden de forma genérica y darles un producto mucho más afín a lo que ellos están buscando. Y entonces creo que eso ha hecho que en toda América Latina, en todo el mundo, de hecho, haya muchísima oportunidad para los startups de hacer cosas mejores que los que brindan servicio a la gente actual, pues está recibiendo de ellos. Creo que hay muchísimas oportunidades ¿Alguien, cómo se dice unbundling en español? ¿Alguien sabe? Desacoplar. Desacoplar. Yo soy súper gringo, entonces me cuesta trabajo. Pero pues el mercado está súper acoplado y todos lo estamos tratando de desacoplar. Y creo que en el largo plazo, lo que es bien importante es que tengas algún beneficio que sea más allá de cómo se ve tu producto. Por ejemplo, dentro de la industria fintech, y sin nombrar a startups, pero hay muchos que ofrecen servicios bien similares, que de cierta forma te dejan gastar tu dinero, hacer pagos entre personas, tienen un producto que es súper tailored a quizás como un grupo de personas relativamente grande le gusta consumir productos financieros, pero al fin del día son layers arriba de bancos. Y entonces creo que en los siguientes años, y más como está el mundo ahorita, esas ventajas competitivas que se han creado a través de solamente marketing y personalización van a tener que hacerse más robustas, dándole a los consumidores de los productos ventajas tangibles sobre los productos que ya hay. No solamente un producto que use los colores o le habla a los consumidores de una forma a los que ellos están acostumbrados, se les gusta que hablen con ellos y les enseñen los productos financieros. Y creo que ahorita es importante porque, pues mira, venimos del mega bull market, donde todos los startups levantaron muchísimo dinero y pues
se va a consolidar el mercado otra vez. O sea, no todos van a ganar, y van a ganar los que logren, como decía Omar, hacer que sus clientes sonrían sustancialmente más que los otros. Y eso se nota en cuánto te cuesta un usuario y en cuánto te deja. Y entonces creo que pues a las empresas les va a tocar, nos va a tocar a todos encontrar esas barreras de entrada a nuestros mercados que sean más defensibles para poder crecer y verdaderamente desconsolidar a estos incumbents grandes que hay en las industrias. Gracias, Rubén. Alejandro, igual, misma pregunta, ¿cómo ser disruptivo igual en un mercado donde hay grandes capitales? Y también un poco, dice Rubén, pues de repente hay ofertas y compañías que empieza a ser difícil ser diferenciado, ¿no? Entre los new banks y los créditos a empresas, etcétera, empieza a ser un poco complejo para el usuario empezar a definir quién es quién y por qué agrega valor, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Correcto. Primero, platicarle un poquito a la audiencia que hace Belbo, ¿no? En Belbo facilitamos Open Banking y Open Finance, que básicamente es darle a los cuentavientes, gente como nosotros que tiene una cuenta bancaria, información financiera en ellas, la posibilidad de compartir esa información con fintechs e innovadores financieros para la obtención de mejores productos financieros elaborados a la medida del ingreso del sector en el que cada uno juguemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Vergo. Y responde a la pregunta sobre los retos que hemos visto en ser disruptivos en un mercado tradicional. Pues hemos visto un chorro, ¿no? Yo te diría, tenemos 4 principales por el sector donde jugamos. El primero te diría es la regulación, el segundo los incumbentes, los bancos, el tercero usuarios finales y la pandemia. Y en materia de regulación, el Open Banking y Open Finance en México y en Latinoamérica apenas están haciendo. Entonces, no hay en muchos países ni siquiera existe regulación. En México apenas están haciendo, la ley FinTech lo contempla, pero no hay una regulación secundaria. Esto nos ha hecho, pues, generar lazos estrechos, perdón, con el regulador. Desde que nos constituimos hemos estado muy en contacto con ellos, colaborando, tratando de generar una regulación eficiente y justa, colaborando también con el ecosistema, ¿no? Y después, por el lado de los incumbentes, que son los bancos, pues les saca de onda, ¿no? Que de repente tengan que compartir la información de los cuentavientes, que cuando tenemos esta narrativa en México de no compartas tus credenciales con nadie y de repente pues viene la necesidad de sí compártela, pero por el beneficio del cuentaviente, para que esta persona pueda tener un mejor crédito, un mejor seguro, una mayor línea de crédito. Y por el lado de los usuarios finales, pues viene una tarea bien importante de información y concientización sobre la seguridad de los servicios que damos. Todos estamos apanicados porque si no nos han clonado la tarjeta, la cuenta, conocemos a un amigo, un familiar que sí se lo han hecho. Y de pronto, darle tus credenciales a un nuevo jugador puede ser un reto importante, principalmente psicológicamente, ¿no? Pero una vez que lo haces, ves los grandes beneficios que tiene porque pudiste tener acceso a ese crédito que te habían denegado o obtuviste una mayor línea de crédito en la que antes no podías tener acceso, ¿no? Y por último, la pandemia, ¿no? Que eso a todo el mundo le cambió la forma de hacer negocios. Afortunadamente a nosotros no nos afectó por el modelo digital que seguimos, sino al revés, ¿no? O sea, vimos una necesidad de que la gente tenía mayor requerimiento de financiamiento, de capital, y eso hizo que nuestros clientes, que son los lenders, las fintechs que dan créditos, microcréditos, incrementaran también su volumen de cartera, y con esto nuestros servicios crecieran de la mano con ellos, ¿no? Entonces, esta sería las respuestas a esta pregunta, Ulrich.
Muchas gracias, Alejandro. Carlos, misma pregunta, y sobre todo tú que tienes también la visión de incumbent versus challenger, y este cambio de venir de un Big Corp a ser a un challenger en un mercado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son las características que han permitido a Justo ser disruptivos, no? Gracias, Ulrich. Bueno, creo que coincido un poco con lo que dijiste. La verdad es que para mí Latinoamérica es un oasis, como decía Omar, sobre todo porque hay muchos negocios que no han cambiado en 40, 50, 70 años. Y ahí voy a centrar yo un poquito mi respuesta tratando de ayudar a esas personas que nos están ayudando. Justo y voy a usar mi ejemplo, Justo compite contra supermercados como Walmart, Soriana, La Comer, Costco, Sam's, por el súper de la semana. Hay más de 10 competidores, pero por sobre todo estamos tratando de cambiar un hábito de un consumidor que no ha cambiado en 40 años. Y ahí es donde voy a poner mi punto, un poquito como lo que decía Alejandro, con esos hábitos de a quién le das tus datos. El primer consejo que les daría es busquen construir credibilidad. El ser un startup, el salir en las noticias de TechCrunch, el tener un app, el tener un website, el tener inteligencia artificial, no hace nada. En los momentos difíciles que está viviendo el consumidor, tan inflacionarios, darle tu dinero a un negocio nuevo no es una escogencia fácil. Imagínense en nuestro caso, no tenemos tiendas, entonces tengo que comprar el supermercado en un lugar que no hay una tienda. Entonces busquen construir credibilidad. El ser un startup no se las garantiza. Y sobre todo cuando estamos challengeando a nombres tan grandes como en mi caso Walmart, bancos y grandes instituciones como otros de ustedes compiten. Esa credibilidad no se consigue así nomás. Tienen que crear un manual para construir esa credibilidad. Y mi segundo consejo sería escriban su propio manual de crecimiento. Al challengear una industria que no han cambiado en 40, 50 años, no hay nada escrito. Facebook no se los va a solucionar. Google tampoco lo va a solucionar. Tienen que escribir ustedes su propio manual y ese manual solo van a escribir y pulir y mejorar aprendiendo rápido. Tienen que crear culturas de experimentar más rápido. La única ventaja competitiva de los próximos 10 años es el que aprenda más rápido. No hay patentes aquí que nos salven porque todo se va a poder copiar en poco tiempo. Entonces, el que aprenda más rápido, el que experimente más rápido, va a poder encontrar su camino más rápido y por lo tanto va a poder disruptir la industria que estamos entrando. Buenísimo, Carlos. Y esta parte que hablas, que es el aprender, primero desaprender lo que nos enseñaron en muchos lados, y segundo, experimentar, ¿no? El valor de la experimentación y los datos. Y hoy hablamos de Big Data, ¿no? Y hay muchos datos, pero prácticamente nadie puede usar 100% de sus datos. Esto es como usar 100% del cerebro. Si usaran 100% de los datos, estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, este reto de aprender, desaprender, también lo que habla Alejandro de empresas reguladas, ¿no? A veces creemos que podemos jugar nosotros solos y hay empresas muy reguladas como el sector financiero, que esta ley FinTech no deja realmente de cuadrar el mercado. ¿Qué hablar de la ley de competencias en empresas concentradas? Ley de adquisiciones, leyes de inversiones, todas estas cosas que los emprendedores a veces no necesariamente entendemos ni creemos que están ahí, pero a veces el entenderlo mejor y poder jugar con estas reglas del juego dentro de un marco legal nos permite ser más rápidos que los incumbents, ¿no? Ahora quiero pasar a nuestros invitados internacionales, ¿no? Que están viniendo a México, que han sido exitosos en México con dos modelos, con retos muy distintos, ¿no? Claramente, pues hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel de Gympass y a Ezequiel de Allist, los dos empresas brasileiras llegadas a México con, digo, retos distintos. Uno es más B2C, el otro es más B2B, etcétera. Pero un poco la pregunta para ambos es, ¿qué han visto en México que les ha llamado la atención en el mercado, ¿no? ¿Qué potencial ven en México? ¿Cómo han vivido los retos de la pandemia? ¿Cómo han vivido la regulación distinta brasileña a la mexicana, que son dos países completamente distintos, con regulaciones completamente
difíciles de entender a veces. Entonces quisiera empezar primero con Miguel, perdón, de Gympass, en este modelo que pivoteó varias veces durante los últimos meses. Adelante, Miguel. Hola, Ulrich, muchas gracias. Bueno, yendo ahí a tu pregunta, ¿qué vemos de diferente en México respecto de Brasil o del resto de la TAM? Ahí cuento un poquito mi background. Yo fundé una empresa con un modelo muy similar al de Gympass en Argentina, Chile y Uruguay. Fuimos adquiridos por Gympass y ahí entré a Gympass en diciembre de 2017. Trabajé un poco en esta región y ya hace 2 años estoy responsable por todo lo que es la TAM menos Brasil, basado en México. Como se habrán dado cuenta, soy argentino, por mi acento. Y como tú decías, nosotros tenemos un modelo que es B2B, que en realidad tiene 3 patas, en donde nuestra venta inicial empieza con una venta B2B a empresas que compran nuestro beneficio holístico de bienestar para sus empleados, que incluye acceso a una plataforma que le da acceso a más de 2.000 gimnasios en México, aplicaciones de meditación, aplicaciones de nutrición, sesiones 1-1 con personal trainers, sesiones 1-1 con psicólogos y demás servicios. Luego tenemos una pata que es como un B2B2C, que son los usuarios de los colaboradores de esas empresas, empleados de esas empresas, que son nuestros usuarios finales. Y en el lado como del supply de nuestro marketplace están los gimnasios y las aplicaciones de bienestar, ¿no? Yo creo que en México puntualmente la oportunidad en nuestra industria es gigante, ya que, bueno, menos del 4% de la población consume servicios de fitness o de bienestar en general. Tiene la segunda tasa de obesidad más alta del mundo y la primera tasa de obesidad infantil, ¿no? La gran diferencia con el resto de los países de la TAM, creo que se ve una desigualdad incluso más grande. Y a la hora y eso a nosotros nos genera un desafío para esta pata B2B2C, en donde tenemos que tener productos para que quizás dentro de una misma empresa su corporativo pueda hacer iniciativas de retención de empleados, dándoles servicios voy a poner un ejemplo, a la persona del corporativo que vive en Polanco y quiere ir a ciclo a través de su empresa, hasta las personas que tienen plantas en distintas partes del país y tienen que darle un beneficio que prácticamente le cueste 0 al empleado y le permita empezar a generar hábitos saludables, ¿no? Entonces es un desafío muy diferente. Y después del lado B2B, si comparo México con el resto de los países, en México vemos estructuras más grandes y más jerárquicas, lo cual se traduce en una mayor duración del proceso de ventas B2B, comparado con Brasil, Argentina, Chile, en donde quizás un analista o un gerente tiene su budget y lo puede ejecutar. En México vemos mayor jerarquización y todas las propuestas siempre suben más arriba en las organizaciones. Tenemos ya directores, VPs, C-levels, para poder tomar una decisión incluso de un beneficio, ¿no? Entonces, ese diría yo que son las principales diferencias que encontramos en la TAM, en México versus el resto de la TAM. Nosotros hoy operamos en más de 11 países de Estados Unidos y 4 países de Europa. Entonces, tenemos un montón de diferencias en todos los mercados, pero ese sería el punto principal. Gracias, Miguel. Ezequiel, misma pregunta, ¿no? Un poco igual en otra industria, tratando de ser un habilitador para estos pequeños emprendedores a veces que quieren ir a los grandes marketplaces, donde pues, al final es un juego de qué tan bien puedes hacer el trabajo, qué tan bien puedes ejecutar, y a veces pues no importa el producto, sino qué tan bien ejecutas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven México y qué oportunidades han visto? No, total. En primer lugar, muchas gracias por la participación y por tenerme aquí. Es un placer estar en este foro con tan grandes profesionales, contándoles un poquito de Olis. Y creo que tú, Ulrich, mencionaste ahí el punto clave, que es, cómo podemos nosotros lograr y facilitar la igualdad entre todo lo que son los emprendedores, las pymes o los pequeños empresarios, para que puedan acceder a ciertos beneficios o a poder vender sus productos en línea de la manera más ágil y más fácil. Nosotros nos dedicamos exactamente a eso y ahí es donde creo que los retos no es en cómo uno se convierte quizás en un unicornio o en una startup exitosa, sino es cómo cubre la necesidad de lo que ve en el mercado. Y México particularmente, muy parecido a Brasil quizás hace algunos años, tiene esa necesidad, ¿no? Tiene la necesidad de brindarle herramientas, plataformas, soluciones, servicios a los diferentes emprendedores de diferentes tamaños a que puedan acceder de una manera fácil, ágil, sencilla
a que sus productos se vean en cualquier marketplace que hoy tiene México y también por la capilaridad de marketplace que se presentan hoy en México, ¿no? Entonces, cuando desde Olis Brasil, que ya lleva más de 7 años la empresa en Brasil, empezaron a pensar en qué país podrían expandir y tropicalizar sus servicios, México fue quizás el partner perfecto por justamente esta necesidad, ¿no? Tener una región tan grande y tan amplia de empresarios o emprendedores o pequeñas empresas que quieren y no logran poder vender sus productos en línea, con una solución como la que traemos nosotros, que es bien sencilla, porque al final del día nosotros nos dedicamos a sacarle toda la parte tediosa de operar en un marketplace. La optimización de catálogo, la postventa, la preventa, las devoluciones, las cancelaciones, todo lo que al vendedor le puede llegar a generar algún tipo de dolor o curva de aprendizaje muy alta, nosotros intentamos bajar esa barrera y generarle un sentido de pertenencia muy rápido a un ecosistema que no para de crecer. México particularmente ha crecido en los últimos 2 años con la pandemia en todo lo que es el mundo emprendedor, el mundo startup. Tremendamente vimos esa posibilidad nosotros también dentro del mercado. Pero al final del día, y como decía Omar en su primera respuesta, nosotros nos vamos en búsqueda de ser un unicornio o en búsqueda de tener una evaluación alta en el mundo. Nosotros vamos a cumplir y a cubrir una necesidad de mercado. Y en México esa necesidad está muy latente. Nosotros nos sentimos felices de poder ayudar a emprendedores que quizás en ningún momento de su vida retailer hubiesen pensado en vender en línea y lograr hacerlo con 2 clics y que quizás en una semana estén vendiendo sus productos en todos los marketplaces de México, es lo que nos llena a nosotros como misión y como visión, ¿no? Es por eso que para mí la relevancia y la importancia que tiene de tener una plataforma o una solución sencilla es lo que acompaña y lo que potencia todos los días a esos vendedores a poder salir de su zona de confort también, porque es una necesidad que se tiene hoy en día y con los últimos años de pandemia. Y hay pocas herramientas que cumplen, digamos, la totalidad de las necesidades. Yo creo que hoy hay un ecosistema muy amplio de muchas soluciones, pero que son complementarias entre sí. Algunas funcionan como RP, otras funcionan como integradores, otros hacen optimización de catálogo. Un poco lo que nosotros como Olis venimos a hacer es que seamos el one-stop shop, digamos, de todas las necesidades que pueda tener un comerciante para vender en línea, empezando por la pata que quizás es la más sencilla dentro de lo que es el mundo de e-commerce, que es la publicación y la venta de los productos en los marketplaces, siendo México un mercado, quizás a diferencia del resto de la TAM, pero muy parecido a Brasil, y desde ahí la tropicalización digamos, de la empresa, que todavía tiene una competencia de marketplace muy alta. Si uno piensa quizás en Argentina o en Chile, hay casi un monopolio de marketplace. Más allá de que aparecen muchos marketplaces, Mercado Libre en Argentina, Falabella y Mercado Libre en Chile, son casi monopolios. Brasil, México tienen un ecosistema bastante parecido donde todavía no termina de haber un ganador único y una diferencia de oportunidades y posibilidades en el ecosistema de vender sus productos en diferentes marketplaces con diferentes targets y diferentes necesidades. Uno puede pensar en medios de pago distintos, en financiamiento, en tipo de clientes, en regionalización dentro del país. Entonces ahí es donde nosotros vimos el potencial en México para ser el primer país que estamos expandiendo fuera de Brasil, pero que seguro no va a ser el último y desde ahí vamos a seguir creciendo, encontrando, como bien decía Omar también al principio, el product market fit que hace que cubramos la necesidad del mercado. Al final del día, eso es lo que nosotros venimos a hacer, esa es nuestra misión y nos sentimos muy confortables y muy cómodos con la plataforma que tenemos para poder lograrlo. Gracias, Ezequiel. Pues parece que vamos a tener que tener una sucursal de Palermo en Ciudad de México por toda la cantidad de argentinos que... Eso es otra discusión. O llevar una sucursal de la Roma Condesa a Buenos Aires, pero bueno. También, esa puede ser una mejor opción. Y todo esto en el contexto de gobiernos que no son tan pro empresa, ¿no? Una de las cosas que no hemos mencionado es todo esto está pasando en un contexto donde acceso a capital, apoyo público, beneficios de impuestos no necesariamente están pasando, pero bueno, eso lo dejaremos para otra discusión. Ahora, muy rápido, quiero regresar con Omar, uno de los unicornios en tiempo récords más importantes, y muy rápido, o sea, ¿cuáles han sido las claves de Joker de llegar a esta evaluación, Omar?
Claro, digo, creo que todos estamos, ya dejamos muy claros que el tema de unicornio es como una estrellita que te pone la maestra y que nada más como que es una palmadita de, bueno, va, pero no determina tu éxito futuro ni que tienes que dejar de pedalear, ¿no? Entonces, afortunadamente lo hicimos en un momento donde todo el mercado estaba dadivoso en levantamientos de capital y porque honestamente pues nuestra estrategia inicial fue bastante loca y agresiva, en donde empezamos multipaís. Pues, usualmente como que empiezas en una zona, pruebas, iteras y vas escalando. Nosotros nos volvimos un poquito más locos y empezamos al mismo tiempo en México, en Brasil, en Perú, en Colombia. Entonces, de esa forma, entre todos fuimos aprendiendo qué funcionaba y qué no, unos de una forma más rápida y otro, y eso hizo que pues tanto el market fit no se hizo en una zona chiquita, sino se hizo una zona grande, y el potencial de crecimiento se hizo abismal desde el momento uno por la expansión. Creo que eso fue clave para que pues pudiéramos hacer ese levantamiento grande de capital y llegar a este estatus, ¿no? Y segundo, desde el día uno estábamos obsesionados y cada día creo que buscamos que esa obsesión no se nos seque con la experiencia del cliente. Y experiencia del cliente implica primero honestamente, de nuestro equipo de trabajo, nuestros repartidores y nuestras almacenistas son contratados. Nosotros no tercerizamos eso. Entonces, porque somos sumamente fiel clientes que si las personas que entregan el servicio final están contentas, están entrenadas, brindas las herramientas, pues probablemente con la misma sonrisa van a entregar ese servicio al cliente, ¿no? Entonces, ese es uno. Y segundo, desde el día uno, o sea, pues hemos buscado y tratamos de romper esos pain points que existe en el mundo offline o en el mundo en donde, como decía Carlos, que hace falta mucha, hacer un catch-up en lo que hemos hecho, se han hecho en otras industrias. Y desde el día uno lo tratamos de atacar, como es un poco la velocidad, la frescura y evidentemente el ser reliable en lo que ofreces, es decir, que si buscas algo lo tengas, ¿no? No te estén marcando y diciendo, oye, pediste a Coca, pero no tengo, pero tengo Pepsi, esas cosas, esas fricciones. Entonces ese enfoque y esa obsesión por generar la mejor experiencia, más honestamente hoy lo digo en retrospectiva, una locura de hacerlo al mismo tiempo en varias ciudades y en varios países, nos hizo tener pues que los fondos de inversión y el mercado pues, nos vieran con un apetito bastante atractivo para lo que hemos logrado y todavía falta mucho, pero creo que es lo que gustó. Apuestas importantes en el gig economy que no tercerizar, ¿no? O sea, eso consume capital de manera importante y seguramente grandes preguntas. Las preguntas que hoy todo el mundo estamos contestando es el road to profitability, ¿no? ¿Cuándo realmente estos millones que entran van a regresar a los inversionistas más la rentabilidad, ¿no? Sin duda. Pero bueno, gracias, Omar. Quiero pasarme con Rubén y Alejandro en un tema de internacionalización y precisamente en un sector donde la regulación parece un laberinto y un calabozo, que a veces tienes que contratar abogados carísimos que se supone que le entienden y luego no le entienden. Eh, ¿Cómo ven desde Belbo y desde RTM un modelo de internacionalización? Entonces ahora quisiera empezar con Alejandro y luego con Rubén. Bien, a ver, este es un tema importantísimo. La regulación es, sin duda, creo que la vertical o de las tres verticales más importantes cuando estás hablando de un sector tan regulado y tan tradicional como es el financiero, ¿no? Nosotros, como te comentaba en la participación anterior, lo que hemos hecho desde el principio es estar muy, muy cercano al regulador, pero también al ecosistema, ¿no? Haciendo equipo, formando gremio. Si bien allá afuera competimos, tenemos que generar alianzas, hacer un gremio fuerte donde todos tengamos la misma camiseta y empujar hacia intereses comunes. Y en este sentido, pues lo que hacemos es, justo en la asociación FinTech, crear un chapter o una mesa
de Open Banking, ¿no? Open Banking, Open Finance, donde pues hablamos sobre lo que está sucediendo en la regulación, cómo podemos influir en ella, qué podemos hacer para colaborar de manera más eficiente con el regulador. Y lo mismo lo replicamos en Brasil y Colombia, que son los otros dos países donde tenemos operaciones. Pero este claramente no es el único reto para la internacionalización, ¿no? Tenemos el hecho de que el Open Banking está en sus primeras etapas en Latinoamérica y entonces esto requiere un esfuerzo bien importante para hablar, concientizar y generar seguridad tanto a los incumbentes como a los usuarios finales sobre la importancia y los beneficios del Open Banking, ¿no? Del Open Banking y del Open Finance. Tenemos un objetivo bien grande en Verbo, que es conectar y darle acceso a más del 90% de las cuentas bancarias, fiscales y de gig economy que existen en los 3 países donde tenemos operaciones, y darle a nuestros clientes, que son los innovadores financieros, las fintechs, pues la solución más contundente para expandir sus operaciones en Latinoamérica con una sola conexión, que con una sola API lleguen a los países, a los mercados donde quieren llegar, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Rubén. Oigan, hace rato que me diste la palabra al principio, yo no introduje RTM, entonces me gustaría tomar un segundo para hacerlo. RTM no tiene mucha presencia en México, entonces seguramente nadie lo conoce, pero nosotros creamos servicios financieros para que las empresas en Estados Unidos le puedan pagar a la gente de América Latina, sobre todo a los emprendedores digitales, a la gente que participa en el gig economy, que es gamer, que es streamer, que es freelancer, que es inversionista retail, y que puedan hacerlo de una forma que les funcione a ellos. Ellos necesitan poder recibir dinero rápido y necesitan poderlo de montos chiquitos, transferencias bien chiquitas, porque la gente que trabaja en internet no gana muchísimo dinero, y después poderlo retirar a su cuenta de lo que sea localmente rápido. Entonces cobramos comisiones bien baratas, como 40 centavos por una transferencia internacional de Estados Unidos. Te hacemos llegar un pago a cualquier cuenta local en 14 minutos. Entonces, eso es RTM. Y en toda la región. Y obviamente, reiterando tu pregunta, hacer llegar remesas o hacerle transferencias a la gente de cualquier país, pues obviamente entra o se cruzan ciertas áreas reguladas, ¿no? Nosotros empezamos hace 7 años y crecimos antes de toda la regulación, y nos apalancamos de una plataforma como si fuera Uber para hacer llegar el dinero a la gente en donde sea, hasta en Venezuela. Sin nosotros estar conectados al sistema financiero venezolano o tener un Verbo local, nosotros podemos hacerle un depósito a la persona en Venezuela, contactando a compradores y vendedores de dólares con la gente que quiere comprar o vender dólares locales. O sea, el que quiere retirar su dinero en Venezuela porque trabajó en el gig economy, recibió un pago y lo quiere retirar, o viceversa. Si, por ejemplo, quieres ahorrar en dólares, te conseguimos una persona que te venda dólares en tu cuenta de RTM. RTM puede hacer eso en toda la región. Y es más, creo que en 176 países. Y tradicionalmente, poder recibir dinero de la gente y hacerle llegar dinero a la gente, pues está súper regulado. Y nosotros, obviamente, no tenemos recursos para ir a 176 países a conseguir las licencias que nosotros necesitamos. Al mismo tiempo, nosotros no estamos en medio de las transacciones. Entonces, podemos decir, oye, pues nosotros no estamos haciendo la actividad regulada. Sin embargo, nos hemos llegado a topar con ciertas barreras para poder crecer, que nos han requerido nuestros mercados target a buscar una regulación para poder ofrecer nuestros servicios de forma más directa. Porque si no, pues no puedes hacerlo. Y hay alternativas, evidentemente. Por ejemplo, en Brasil hemos estado haciendo reverse solicitation,
donde nosotros no vamos directo al consumidor, sino nosotros a través de nuestros partners, como las empresas que les pagan a través de América Latina, hacen llegarle el producto a la gente en América Latina sin que AirTM directamente vaya a proveer servicios. Pero nosotros en Argentina, por ejemplo, queremos ir directo al consumidor, queremos darles una tarjeta de débito. Entonces necesitamos buscar cierta regulación. Y entonces creo que a lo que voy, porque he hecho un rollo un poco grande, es similar a lo que dijo Carlos en cuanto a la estrategia de growth. There's no playbook and you have to build it yourself. Cuando tú quieres escalar un negocio en una industria regulada internacionalmente, que es nuevo y estás ofreciendo servicios de una forma novedosa, que quizás ni siquiera está regulada todavía, por ejemplo, si es cualquier cosa con cripto, tienes que estar dispuesto a iterar. Y tienes que, al fin del día, hacer que la estructura que tú le pongas a tu negocio de forma local te ayude a crecer. Y lo más fácil para cualquier abogado es ayudarte a lograr lo que alguien ya logró. No ayudarte a crear la estructura de crecimiento que tú necesitas para llevar tu negocio hacia enfrente. Entonces es un reto bastante grande, lograr encontrar las estrategias de crecimiento que puedan, o más bien, las estrategias legales que puedan ir de acuerdo a tus estrategias de crecimiento y de forma rápida aceptar que hay ciertas barreras que no puedes saltarte y encontrar la forma de crecer aún con las barreras, porque pues es el mismo reto. O sea, no puedes resolver un reto y no resolver el otro. Tienes que crecer y tienes que estar regulado a veces. Gracias, Rubén. Estamos casi on time, pero quiero aprovechar a hablar con unas últimas preguntas perdón por mis vecinos y sus equipos de vuelo. A Carlos, a Miguel y Ezequiel, me va a salir off script, ¿no? Porque creo que vale la pena tocar este tema y es profitable growth, crecer de manera rentable, ¿no? Y hoy estamos viendo un switch en el mercado muy importante donde en lugar de crecer a cualquier costo, están viendo una presión muy importante por crecer de una manera rentable, ¿no? Venimos de 3 años de crecer a cualquier costo con inyecciones muy importantes. Entonces, hoy, ¿cómo ven? ¿Cuáles serían las 2 o 3 que ustedes están siguiendo para crecer de manera rentable ante un escenario de capital restringido, de cimientos que se ven cada vez a veces complicados? Digo, está esta parte del boom que venimos, pero claramente vamos a entrar en un proceso mucho más enfocado en rentabilidad, ¿no? Entonces, Carlos, si quieres, empiezo contigo y le doy tiempo a Miguel y a Ezequiel que la piensen. Sí, seguro. Creo que les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en un e-commerce. En el mundo, la privacidad de los datos se va a cerrar. Empezó iOS, viene Android y va a seguir así. Y muchas veces nuestros startups tenemos la ventaja de tener data del consumidor y de hábitos de compra de él. Y eso es algo que en un futuro grandes anunciantes van a valorar para, por ejemplo, poder pautar. Entonces, eso es un ramo enorme que en Latinoamérica se va a abrir, porque la mayoría de los negocios en Latinoamérica, al ser offline, no tienen esa data, ¿sí? Entonces, ese consumo enorme que, por ejemplo, pasa en los changarros en Latinoamérica, tiene cero data de eso. Nielsen apenas si hace un muestreo. Las televisoras te dan rating de un muestreo de una cajita puesta en unas televisoras. Entonces, todo eso va a ser una avenida muy grande para que se puedan capitalizar, y es algo que todos los fundadores y todos los, digamos, los ejecutivos de empresas deberían estar actualizándose. ¿Cómo se viene el mundo de poder usar esa data para poderla capitalizar con advertising o otras herramientas como eso? Y la otra para mí va a ser cómo ayudas con productos para con tus clientes o socios, en mi caso proveedores, a construir que ellos también puedan ganar con insights, data y todo eso. El mundo de los insights, de la data, de estudios de mercado se quedó también muy viejo en Latinoamérica. Todavía, N veces he escuchado todavía que siguen haciendo focus groups en cuartitos encerrados, metiendo a 3 consumidores y creyendo que esa es la verdad de todo. Cuando eso está totalmente roto.
roto y siguen esos monstruos de Millward Brown y Ipsos y Nielsen haciendo millonadas con herramientas de hace 70 años. Entonces, eso es otra forma en que toda esa data que tenemos nosotros, por cómo nacimos digitales de data, podemos capitalizar mucho más y por ende tratar de mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Gracias, Carlos. Miguel. Bueno, hablando de la rentabilidad, ¿no? Que es el tema de los últimos meses y el road to profitability, creo que nosotros puntualmente en nuestra pata B2B, que es el punto de inicio del flujo, digamos, de nuestro negocio, a diferencia de cualquier negocio B2C, con el B2B se puede llegar, nosotros hemos llegado a la etapa de unicornio y se puede crecer sin tener procesos que sean 100% escalables. Perdón, hacia que me mueve. Sí, ahí se nos metió alguien. Ya, listo. No, lo que decía es que en el B2B uno puede llegar mucho más adelante en su revenue, en su evaluación y todo, aún haciendo procesos que no son 100% escalables. Entonces nosotros, nuestra estrategia de crecimiento hasta el momento que llegamos a hacer un unicornio, era muy enfocada en todos los países en cómo traemos las grandes ballenas, ¿no? Las big whales de cada mercado. Entonces ahí se corre el riesgo de personalizar tu sistema, personalizar tu proceso de ventas. Y eso hoy, para llegar al siguiente paso y poder ser rentables, que nuestro negocio justamente es un negocio que es rentable, que es sano por sí mismo, digamos, pero quemamos plata creciendo en nuevos países, ¿no? Entonces, la manera de crecer con rentabilidad es crecer con procesos de venta escalables. Hoy en día, nuestro segmento que más está empujando el crecimiento es el segmento de SMB, de pymes, en todos los países donde operamos, y eso lo estamos logrando hacer crecer de una manera escalable con mucho menos toque humano de lo que teníamos antes, en donde nos enfocábamos en las grandes corporaciones de cada mercado, y ahí sí había que flexibilizarse comercialmente, desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de operaciones, y eso no te permite escalar de manera rentable para el siguiente paso post-unicornio, digamos, ¿no? Para pasar de 1 billion a 10 billion. Ese es un poco nuestro desafío principal. Y por otro lado, siendo como un marketplace de 3 patas de usuarios, gimnasios y empresas, aportar valor real y sostenible a las 3 patas, ¿no? En donde vemos en muchos marketplaces que para conseguir la demanda se hacen cosas en la oferta que no tienen mucha sostenibilidad en el tiempo. De nuestro lado, por ejemplo, una de las decisiones de enfocarnos 100% en el segmento B2B corporativo era justamente no canibalizarle los clientes actuales a los gimnasios, ¿no? Y a nuestros partners. Entonces, eso es una iniciativa sostenible en el tiempo para todos los stakeholders de nuestro ecosistema. Gracias, Miguel. Ezequiel. Sí, para nosotros es un balance que buscamos encontrar o pensar entre qué tan rápido podemos crecer y qué tan rentable queremos ser. Digo, al final del día nuestro modelo nos lleva a ser socios de los SMBs, de las pymes de México, por lo tanto nuestra ganancia es la ganancia del partner, en este caso de los socios y de la venta que ellos generen. Entonces, obviamente estamos en una etapa de crecimiento, una etapa de expansión, una etapa de inversión, pero esa inversión va siempre atada a qué tan cerca estamos de ese PMF y qué tan cerca estamos de poder encontrar la clave de crecimiento exponencial. Nosotros no estamos sobreinvirtiendo, no estamos quemando dinero, sino que estamos intentando encontrar justamente cuáles son esos espacios, esos huecos, esas necesidades que hay en el mercado. Para una vez encontrado eso, ahí sí entender que se puede invertir, porque eso encuentra, digamos, la fórmula perfecta, el balance entre la exponencialidad de crecimiento y la rentabilidad. Yo creo que estos son momentos diferentes a los que vivimos en los últimos años, pero no diferentes a la historia, digamos, de crecimiento de las empresas o de expansión de las empresas. Para mí acá no estamos viviendo una nueva ola, ¿sí? No es una pandemia en ese sentido, sino que también es un ajuste. Y en ese ajuste creo que hay que ser muy inteligente, hay que ser muy previsible, hay que ser muy estadístico, como decía Carlos, hay que usar mucha información, mucha data, para justamente tomar decisiones correctas, con riesgo, obviamente, en algunos momentos y en algunos lugares, pero siempre sin perder de vista que los momentos son cíclicos, ¿no? Que esto se vive casi como las políticas o los momentos económicos de Latinoamérica. Y hoy estamos en un momento donde no hay tanto, entonces hay que ajustar el cinturón, hay que encontrar dónde está ese path to profitability
quizás más preciso que en otros momentos, y ya va a llegar un momento donde seguramente va a haber una nueva ola de inversiones, una nueva ola de dinero que nos va a permitir a los que pudimos hacer un trabajo mucho más preciso, mucho más analítico y mucho más correcto, sacar muchísimo más provecho quizás de lo que se sacó en los últimos años, donde el dinero fresco que entraba quizás entraba para todos lados sin tener un plan de negocio muy sólido o muy estructurado. Hoy creo que nos lleva a ser más inteligentes, nos lleva a ser más analíticos y nos lleva a tener un plan mucho más sólido justamente por esta nueva ola de menos inversiones. Gracias, Ezequiel. Sí, bueno, iba 80% a Facebook y a Google, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar, nos quedan 3 minutos, entonces, conclusiones en un tweet, voy a pasar como los tengo en la cámara, entonces, Omar, ¿con qué nos dejas? O sea, yo creo que es, uno, no nos obsesionemos con este estatus. Dos, enfocémonos 100% en la experiencia del cliente. Y tres, como dijo muy bien Carlos, nacimos digitales, moneticemos esta data. Gracias, Omar. Rubén. Otra cosa que dijo Ezequiel, que resuena mucho es, a ver, estamos en una corrección de mercado, esto no significa nada para la gente. La gente sigue teniendo problemas, hay que seguirlo resolviendo. Y si los podemos resolver, pues ahí está nuestro negocio. Si la gente deja de tener problemas, pues ahí sí preocúpense. Pero si no, ahí está nuestro lugar, ahí está la misión. Let's keep going. Gracias, Rubén. Alejandro. A ver, se han dicho cosas súper interesantes, ¿no? Experimentar, aprender rápido, ajustar, iterar. Creo que este es el never ending loop que las startups tenemos que seguir. Claramente este es un ajuste, pero que nos invita a revalorar lo que estamos haciendo. La rentabilidad siempre debe ser un foco que tenemos que tener prendido, y la capitalización de la data. Esta es la principal propuesta de valor de Belvo en todos los aspectos del negocio, ¿no? Siempre hay que tener la data bien a la mano, sobre todo cuando hablas de growth y rentabilidad. Gracias, Alex. Charlie. Yo creo que para mí venimos de varias décadas donde desde nuestros papás, ¿no? Cuando iban a la universidad y aprendían algo y ya sabían una ciencia y la dominaban y la perfeccionaban. Yo creo que nuestra generación tiene que sentirse cómodo no sabiendo todo permanentemente el resto de nuestras vidas. Y te tienes que sentir cómodo con esa incertidumbre, porque esa incertidumbre no va a acabar. Cuando acabe la inflación y todo eso, va a venir otra. Y esa incertidumbre la tenías que convertir en una fortaleza en cómo la abordas. Porque el resto de nuestra vida no vamos a entender qué está pasando. Se los prometo. Gracias, Carlos. Miguel. Muy breve, creo que la rentabilidad es algo de lo que no tendríamos que haber empezado a hablar hace 2 meses cuando se redujo, digamos, la inyección casi limitada de Venture Capital, sino que todo el que esté pensando en negocio o empezando un negocio tiene que ser rentable desde el momento, tiene que tener un modelo rentable desde el momento cero, y que la inyección de capital tiene que tener el único fin de acelerar el crecimiento. Si la inyección de capital no está acelerando el crecimiento, sino que probando un negocio o haciendo crecer un negocio que en los unit economics no es rentable, no estamos por el camino correcto. Gracias, Miguel. Ezequiel. Es difícil, Ulrich, me dejaste para el final después de todo, se dijo todo, es complicadísimo cerrar esto. No, pero creo que como para hacer un summary también de todo lo que se dijo y no ser repetitivo, al final del día nosotros como empresas o como emprendedores lo que buscamos es hacer felices a la gente en diferentes lugares, en diferentes momentos, de diferentes formas, y creo que ahí lo más importante es ser fiel a la misión, ser fiel a lo que queremos hacer. Nosotros desde Olis queremos empoderar el comercio electrónico en todas las pymes y toda la gente, entonces creo que seguir con todo lo que dijeron acá mis compañeros y poder ser feliz en lo que uno hace y buscar esa misión creo que es lo más importante y lo que nos levanta día a día y nos hace seguir trabajando. Gracias, Ezequiel. Pues bueno, gracias a todos. Se nos quedan preguntas en el tintero, pero creo que esta ha sido una discusión muy, muy interesante. Gracias a la audiencia por tomarse esta hora de su tiempo y escucharnos. A nombre de la SEM y a nombre de todos los participantes en este foro, les agradecemos su tiempo. Estamos en contacto y
bueno, seguramente el equipo organizador compartirá nuestros links y nuestra manera de contactarnos. Gracias a todos y le dejamos paso a la siguiente.